A ver, chicas, si hacemos las conexiones. No sé si ya está emitiendo el directo o no. Voy a mirar aquí en el portátil. A ver si ya está emitiendo en directo. Un segundito, a ver si lo consigo. Que me salga. Que no lo consigo ver. Hola, ¿qué tal? Estoy intentando abrir ahora en el portátil para que me salga. Hola. ¿Qué tal, Meli? Encantada de conocerte. A ver si consigo que salga aquí en el portátil para poder ver vuestros mensajes y así ver pues lo que me vais escribiendo. Hola, ¿qué tal, Pati? Encantada. Encantada de conocerte. A ver, que no consigo que me salga aquí en el portátil. A ver esto. Si me sale. ¿Qué tal? A ver, los problemas técnicos siempre de los inicios de las sesiones. Ay, que no lo veo. ¿Será posible? Ah, mira, si estoy aquí. Anda, que... Vaya, no lo veía. Anda, que... Si como tengo también cerrado esto... A ver, que lo he perdido. ¿Qué tal, chicas? Pues ahora en un momentito vamos a empezar. Decidme, por favor, si se escucha bien. Para darle un poquito más de volumen o no. Porque yo aquí no lo puedo ver. A ver si esto lo puedo ampliar. La pantalla completa. A ver. Ahora. ¿Qué tal, chicas? Espera, que le voy a quitar Vamos a empezar. Si esto lo puedo ampliar, el volumen, porque si no me escucho con el doble sonido. Hola, Alicia, ¿qué tal? Desde Argentina, encantada. ¿Se escucha bien, Meli? Muchas gracias. ¿La imagen se ve clarita o necesita más luz? Hola, Juliet, encantada. Aquí estoy viendo los mensajitos. Perdonad que no os mire directamente, que estoy viendo los mensajes que me vais diciendo, porque si no, desde el móvil, como además lo usaré también para grabar, no vería nada, porque estaría mirando las piernas y no vería nada de nada. Muchas gracias, Meli, encantada. A ver, es que la imagen yo la veo con un poquito de retraso siempre, porque hay una pequeña diferencia entre las imágenes. ¿Panamá también escucha bien? Estupendo. Hola, Jacqueline, encantada de veros a todas. A ver si pasamos un ratito. Hola, Juliet, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, que saludamos aquí a Vanessa. Vanessa también está con nosotros. Bien, vamos a esperar un segundito a ver si se conecta alguna amiguita más. Y luego ya pues vamos a empezar. No sé el nivel de crochet que tenéis. Entonces, sería interesante que durante el directo o luego también a través de Messenger o de WhatsApp también me dejarais vuestro nivel de crochet o de tejido y lo que os gusta o no os gustaría que hiciéramos. Entonces intentaré cada semana, los martes o jueves, hacer directos así a través de Facebook. Para las cosas que me vayáis pidiendo, pues que las podamos hacer. Entonces, tampoco quiero que sea un vídeo súper extenso, entonces, claro, en una horita o horita y algo, pues tampoco nos da tiempo a hacer una prenda entera, a no ser que me lo pidáis y tengamos que hacerla pues en varios días. Pero tampoco me gustaría pues que las que tengan más conocimientos se aburran. Por eso me gustaría que me dijerais vuestro nivel y lo que os interesaría. Sería muy importante para mí, porque si no, claro, pues es bajo mi criterio, bajo mi elección y no sé lo que hacer. Una cosa es lo que a mí me gusta y otra es lo que lo mismo os apetece a vosotras. Luego también, claro, yo aquí en España está empezando ya el calorcito. Hoy, por ejemplo, he tenido que quitarme la estufa de los pies y me he tenido que poner el ventilador, porque hacía un calor impresionante, pero impresionante el calor que hacía.
Y ahí, en cambio, hay algunos países que ya estaréis empezando con el otoño. Y a lo mismo os gustaría pues hacer otras cosas más tirando de cara al invierno o de cara al otoño. Hay otras personas pues que os gustan más las cosas para niñitos, otras más para adultos. Entonces así pues ir cambiando un poquito, que nos vayamos pasando un rato bueno, así hablando y pasando un ratito, pero que también que hagamos cosas pues que luego nos puedan servir, ¿eh? Esa sería más o menos mi intención. No solo pues que esté yo aquí tejiendo y explicando y nada más, ¿eh? ¿Cómo saber el nivel? Yo tengo 10 años tejiendo. Pues mira, Pati, ya llevas muchísimo más que yo, cariño. Yo a tu lado soy una principiante, ¿eh? O sea que imagínate. Por eso, pues personas como tú es interesante que, ojo, no tan solo me pidáis qué os gustaría hacer, sino que también os puedo invitar aquí en el directo y podemos hacer un directo juntas, ¿eh? Hola Irma, ¿qué tal? Encantada. O sea que creo que Facebook permite que haga compartir los directos con otras personas, ¿eh? O sea que te invito cuando quieras, a ti y a las amigas que sepáis tejer, a que me acompañáis. Me dice Marta que no se escucha. ¿No se escucha, Marta? ¿Le has dado el volumen al aparato? Mira, Juliet me comenta que es principiante. Muy principiante, Juliet. ¿Has tejido algo o no? A ver, que vamos a saludar a Miriam, vamos a saludar también por aquí, teníamos a Sibila. Hola, ¿qué tal? Encantadas. A ver, aquí más comentarios. Mira, ves, ponía aquí, invita a esa persona a tu directo, fíjate. Por eso digo que lo que he comentado, que me vayáis eso pues diciendo, ya digo, bien a través de aquí o a través de Messenger, que sabéis que yo siempre estoy abierta a todas vosotras. Intento siempre que me hacéis alguna consulta o alguna cosa, pues intento aclararla, intento ayudaros, o sea que por eso no os preocupéis, no lo dudéis. Hola, ¿qué tal Fanny? Encantada. ¿Qué te haces llamar, Fanny o Carla? ¿Me lo dices y así? Hola Santa también, encantada. Os iré así saludando a todas un poquito. Y ahora en breve ya me pondré a tejer un poquito. Hola, desde Chile, Sibila, encantada. Me pondré a tejer un poquito porque si no luego me enrollo hablando y no acabamos, O sea que es... A ver, hola, Yajaira te llamas. ¿Yajaira o te haces llamar Paulina? ¿Cómo te haces llamar de las dos formas? Porque Yajaira es bonito, También. Bueno, pues mira, chicas, hoy voy a ver, me dice Juliet, he hecho pequeños trabajos como tapetes y fundas para celular. Bueno, pero por lo menos ya sabes cómo tejer pues un punto bajo o un punto alto, cositas así, que también está bien, Pues hoy he escogido para que hagamos esta muestrita, esta muestrita de aquí, que en principio pues se puede hacer un top, se puede hacer un top para adulto, se puede hacer una blusita para niñita, también podemos con este puntada hacer faldas preciosas, vestidos muy bonitos. Entonces yo en principio os voy a hacer lo que es la base del punto, y ahora el portátil me está diciendo que tenemos problemas para producir el vídeo. No sé si es que se está cortando o algo. Decidme vosotras algo, por favor, si vosotras me estáis recibiendo bien. Porque mi portátil dice que tiene problemas. A ver, ¿me recibís bien, chicas? Que no se haya cortado esto. A ver, chicas. Hola, Eulalia, saludos, ¿qué tal? Encantada. ¿Se ve bien, chicas? Porque mi portátil dice que tiene problemas para la reproducción. A ver, decirme algo, porfa. Sibila me dice que sí que hay problemas para la reproducción o que se ve bien, por favor. Hola, Resalía, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Bolivia, encantada. A ver, aclararme, porfa, si se reproduce bien o no, que no sea que sea mi portátil nada más. Y así continúo, con la explicación. A ver, ¿se ve bien? ¿En todas me podéis ver bien y escuchar bien? Pues entonces será mi portátil. Pues mira, continúo y mientras que pueda ver vuestros mensajes, pues ya está.
Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Bueno, pues os comentaba, vamos a hacer este puntito que os muestro aquí en la pantalla. De acuerdo que es facilito, pero queda muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Y con él, insisto, podemos hacer cosas muy bonitas, tanto para niñitos como para adultos. Espero que os guste mucho, ¿eh? Ahora tengo que hacer aquí una maniobra con el móvil para cambiar la posición y ponerlo en el soporte este para que podáis verme las manos, porque yo tengo la costumbre de trabajar con... A ver, que ahora se ha puesto aquí esto raro. A ver qué he hecho con la cámara, hijas mías. Yo esto de la tecnología no consigo ver dónde... Aquí está la cámara. Ahora, para que me veáis bien. Si la luz no es clara o algo, decírmelo, que a veces no se ve bien del todo. Como hago lo que es la emisión y todo con el móvil, pues a veces... A ver, que voy a darle aquí un poquito más de luz, que el contraste parece que está bajo, y yo creo que ahora se verá mejor, porque yo no me puedo ver, a mí misma. Tengo la pantalla, la tengo bloqueada, se ha bloqueado aquí la pantalla, y me da miedo tocarlo, no se vaya a cortar la emisión. Entonces de vez en cuando pues iré mirando los comentarios, que eso parece que sí que se ve. Bueno, pues os comento, yo voy a hacer este tejido con este algodoncito que tengo aquí. A ver, que saludemos aquí a nuestra amiga Leticia, encantada. El móvil lo vuelvo loco porque lo voy tocando. Hola Carmen, ¿qué tal también? A ver, así. Pues normalmente me gusta mucho trabajar con un material que hago muchísimas muestras, que es este algodón del número 5. Con este me gusta mucho trabajar para cosas finas. Entonces, esta muestra también la podríamos hacer con este material, pero quedaría un abanico muy pequeñito. Quedaría un abanico más pues, para un tapetito, para una carpetita, algo así, más que para lo que es una prenda, Entonces, como estos días he utilizado mucho ese algodón, hoy voy a utilizar este. Yo aquí en España compro todo el material en los bazares chinos, porque sale económico y la verdad es que tiene mucho surtido y es de calidad, o sea, es de la marca Melissa, tampoco es malo, Entonces, aquí el fabricante nos recomienda que utilicemos entre un 3 y un 4. Entonces, yo iba a utilizar el número 4, pero no encuentro la aguja del número 4. Porque la tendré en alguna labor o algo y no la encuentro. Entonces voy a utilizar la del número 3,5. Espero que se vea bien el número. Sí, ahí se ve. Porque creo que ya a este hilo le va bien. Entonces, para comprobarlo, ¿veis, chicas? Me cabe el hilo perfectamente, no sobresale de la aguja. Porque si utilizo la siguiente que tengo, que es la del 4,5, esta ya se me va. Es excesivamente gorda. Entonces, utilizaré la del número 3,5, No sé si no habéis vuelto a escribir nada, porque aquí en el portátil no me sale nada más. El último mensaje que tengo es de Eulalia. A ver si me habéis vuelto a escribir algo más por aquí. Parece que no. A ver. No, no hay nada más. Los saludos de Carmen y eso. Bueno, pues entonces, a la hora de empezar vamos a trabajar... Uy, ahora estaba tirando del hilo fino. Vamos a empezar a trabajar esta muestrita. Y ahora se me ha perdido la punta. A ver, ¿dónde la tengo la punta? Bueno, chicas, esto pasa hasta las mejores familias, Ahora tengo que buscar la punta del hilo que se me ha perdido. A ver, vamos a tirar por aquí del hilo. Porque había soltado un poquito de hilo, porque lo saco de la hebra de dentro. Y cuando se saca de dentro siempre sale un nudo. No sé si a vosotras también os pasa esto. Entonces, para poder hacer esta muestra tenemos que trabajar siempre de 12 en 12, de 12 en 12, porque si no, no quedaría bien, Mira, vamos a saludar también. Aquí tenemos, a ver, a Cecilia, encantada, Cecilia. Y aquí también había alguien más que no consigo verlo. Karina. Karina, encantada de que estés con nosotras. Esto de los saludos sí que me sale aquí en el móvil.
desde, a ver, a Veracruz, México, encantada. Mira, ahora tenemos también a Marta Ortiz. Bueno, pues permitirme que iré saludando a ratitos, ¿vale? Y vamos tejiendo, porque si no, no terminamos, ¿eh? Porque ya llevamos 15 minutos yo aquí hablando y no empiezo con la labor. Entonces, repito, a vosotros para hacer, si tenéis que hacer una prenda con este punto, tenéis que ir haciendo motivos de 12 puntos en 12 puntos, de 12 puntos en 12 puntos, ¿vale? Entonces tomáis el largo o el ancho de la prenda que tengáis que hacer. Si es, por ejemplo, una faldita, pues la cadera, que es la parte más amplia, porque este dibujo en sí no da lugar a luego poder hacer aumentos. Si vais a hacer una blusita para una niñita, pues tomáis la medida del contorno que tengáis que hacer, tomáis la medida y tenéis en cuenta, pues si queréis que quede pues así, más escotadito como esta, o que quede más cerradito, tomáis la medida del contorno. Y luego también importante, en las partes de arriba para la señora, tomar la medida del contorno de pecho y del contorno de la cadera si es larguito, ¿de acuerdo? Porque si no, luego tendríamos problemas para dar el ancho del pecho y el ancho de la cadera, Venga, eso también, si nos da tiempo, intentaré al final de la clase haceros un gráfico de cómo luego repartir los puntos para después de hacer el canesú, tirar para abajo y cerrar el tejido. Y si no en el día de hoy, en otro día, no os preocupéis que yo lo hago para aquellas personas que no lo sepáis si me lo pedís. A ver, seguimos saludando. Por aquí tenemos a Mari, tenemos también a Rosa Elvira, encantada, Marta Ortiz. Un saludo a todas, chicas. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí acompañándome. Venga, vamos a hacer, entonces, lo normal a la hora de hacer las cadenas para tejer sería, pues, para el que sepa poquito o el que no sepa nada, lo explico un pelín. Hay personas que hacen un nudo deslizado, o sea, hacen así con los dedos, hacen un nudito deslizado y aquí tendrían el primer punto. Yo sencillamente, la verdad, cojo la aguja, le doy una vueltita, cojo la hebra, la paso por medio y listo. Porque además este primer punto nunca se tiene en cuenta, O sea que tampoco le deis excesiva importancia. Lo podéis hacer como mejor os vaya. A ver, voy a ir saludando por aquí, aunque no diga vuestro nombre, chicas, porque ya no los veo. Tengo el móvil totalmente delante de la labor y no los veo, perdonadme, A ver, entonces, lo normal para hacer las cadenas de base sería, pues, ponemos el hilo como mejor os parezca. Hay quien teje con el hilo estirado, con el hilo doblado. Yo tengo la costumbre de hacerlo así, con el hilo aquí en la aguja. Aquí detrás voy sosteniendo un poquito el hilo y lo hago así, Escogemos la hebra y la sacamos por el agujerito, La hebra y la sacamos por el agujerito. La hebra y la vamos sacando por el agujerito. ¿De acuerdo? Perdonadme si no saludo inmediatamente, Basilia, disculparme. La hebra y así lo voy sacando. Entonces iríamos haciendo cadenas, 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 de 12 en 12, de 12 en 12, hasta el largo deseado. ¿De acuerdo? Pero hay un truqui que yo utilizo muchas veces, que es para que ya me dé el largo real, porque luego cuando después de las cadenas hacemos una vuelta de puntos bajos, normalmente tiende a moverse el largo real, y cambia, según el punto que hagamos, se encoge o se estira. Entonces yo normalmente tengo tendencia a hacer ya primero directamente una vuelta de puntos bajos o de puntos altos, según cómo vaya a trabajar, directamente ya sin hacer cadenas de base, Entonces, la forma en que yo lo hago, que supongo que habrá muchas, porque pues cada maestrillo tiene su librillo, es de la siguiente forma. Hago igualmente la primera cadena así, hago 2 de subida. Ahora, lo que hago es, en esta primera, meto la aguja, introduzco la aguja, saco la hebra, pero no lo voy a cerrar directamente. Un segundito, por favor. No me sale directo a mí. Estoy en Facebook, Ah, vale. Es que me preguntaba que no le salía el directo, se pensaría que estaba en Twitch y estoy en Facebook. Bueno, pues repito, cogemos en la primera agujerito,
metemos la aguja, sacamos la hebra y en lugar de cerrarlo directamente como haríamos con un punto bajo, no. Primero tejo el primer punto y luego tejo el otro dos como un punto bajo normal. De esta forma lo que consigo es a la vez hacer un punto bajo de base, o sea, perdón, una cadena de base y un punto bajo ya. Entonces, ahora para el siguiente punto me vengo aquí, a este agujerito, saco la hebra, tejo un primer punto que es el punto de base y luego los otros dos que es el punto bajo. Yo creo que es un truqui que puede iros bien porque adelantamos trabajo, la verdad. Y a veces pues el tiempo es oro. ¿Ves? Saco la hebra, tejo el primer punto que me sirve como base y luego tejo los otros dos que es el punto bajo. Chicas? Y así pues fíjate, adelantamos muchísimo porque ya vamos haciendo el primer punto bajo, o sea, perdón, la cadena de base y el primer punto bajo. Si quisierais trabajar en punto alto, me voy a enrollar mucho, lo siento, no nos va a dar tiempo a hacer nada. Si quisierais trabajar en punto alto o vareta o palito, como le llaméis, en lugar de 2 puntos hacia arriba hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3, porque cuando trabajamos con puntos altos trabajamos con 3 cadenas. Entonces, cogeríamos la hebra como hacemos con el punto alto o vareta. Nos venimos al primer punto, sacamos, igual, primero tejemos el primero, que sería como tejer la cadena de base, y luego hacemos el punto alto, o sea, 2 y 2, como si hiciéramos un punto alto. Cogemos la hebra, nos vamos a la cadenita que hemos hecho abajo, y tejemos primero la cadena y luego el punto alto. Tejemos 2 y tejemos 2. La cadena, ¿ves? Introducimos primero la cadena de base y luego el punto alto. Tejemos 2 y tejemos 2. Fijaros, estamos haciendo ya la cadena de base y el punto alto a la vez. ¿Qué os parece este truco? A mí me encanta, la verdad. Hola, ¿qué tal, Susi? Encantada. A ver, Patti me dice que se empieza por la parte de arriba. ¿Te refieres a la blusita que enseñé en la foto? Sí, cuando hacemos blusitas o jerselitos, tanto para niña como para adultos, se empieza siempre por el escote. Es lo más habitual. A no ser que queramos hacer una prenda, que queramos hacer un dibujo hacia abajo y otra cosa hacia arriba. Entonces, cortamos, hacemos 2 partes. Empezaríamos la parte de arriba por el escote y la parte de abajo la empezaríamos del bajo hacia arriba. O sea, siempre, pero lo más normal es hacer tomando la medida primero del escote. A ver, que voy a saludar un poquito más por aquí. Así. Ahora, voy a hacer la primera vuelta, yo la voy a trabajar en puntos altos, ya que estoy haciendo puntos altos. Y como no puedo ir contando los puntos que voy haciendo, porque voy hablando con vosotras, pues los tendré que contar después, Porque acordaros que he dicho que esta muestra, este dibujo, lo tenemos que hacer teniendo en cuenta de 12 en 12 puntos. Es una serie de 12 en 12. Entonces, si alguna está haciendo la muestra conmigo, porfa que me lo diga. Y así pues también sé que me vais acompañando con el tejido o que sencillamente pues solo me estáis viendo para hacerlo luego más tarde o algo. Y así pues puedo ir más rápida o más lenta para que no nos perdáis vosotras. Entonces, en principio vamos a hacer una muestrita con 3 dibujos, ¿de acuerdo? O sea que haremos 12 puntos 3 veces. Pero bueno, que hay que tejerlos igualmente, Por eso ahora para lo que son las clases, a no ser que en la invitación del directo os diga que tengáis preparado algo en concreto, o que vosotras me hayáis pedido algo en concreto, al principio pues haré más que nada lo que son las muestras de los puntos, por lo que he comentado antes, porque si no, no me dará ya tiempo a hacer una prenda completa. Lo que sí que nos dará tiempo a hacer completo es, por ejemplo, zapatitos de bebé, eso se tarda muy poquito en tejer, o incluso también las flores de crochet irlandés, que el crochet irlandés, no sé si lo habéis visto, es muy bonito, es precioso, se pueden hacer cosas muy, muy finas, muy lindas, y además le podemos dar muchísimas utilidades. Le podemos dar muchísimas utilidades desde un vestido de novia hasta un cojín, hasta lo que deseemos hacer.
la decoración para un bolso, en fin, muchas cosas. A ver, lo vas a practicar, Susi, pero ¿estás tejiendo ya conmigo o lo harás después? Voy a contar los puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mira, ¿sabéis qué? Para no tener que estar contando todo el rato, me voy a poner aquí unos marcadores de puntos y así, porque seguro que tendré que contarlo 2 o 3 veces. Ahora se me ha ido la pantalla. Aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí ya tengo una serie para un dibujo. Entonces fijaros si el dibujo va a ser grandecito, ¿eh? Ahora, aquí tengo, todavía no, todavía me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aún faltan. Sobre todo cuando si hacéis el truqui este de hacer ya tanto el punto alto o el punto bajo directamente sin la cadena, no apretéis porque si no os costará mucho coger el hilo de abajo, ¿eh? ¿Veis? Qué bien. Así vamos tejiendo y adelantando faena. Además, yo no sé si a vosotros, las que ya tejéis, que sois aquí expertas, sois maestras tejedoras, ¿no os pasa que a la hora de ir cogiendo las cadenas de abajo, cuando lo hacemos primero la tira de cadenas, se os tuercen? O tenemos que ir buscando la cadenita de atrás, que al principio pues cuesta un poquito si no está uno acostumbrado. Así de esta forma, pues fíjate, no hace falta ir buscando el agujerito de la cadena, ni preocuparse de coger un hilito o dos para que luego no se abra, sino que directamente ya vamos haciendo nuestro punto bajo o nuestro punto alto y listo, ¿eh? O sea que yo creo que está muy bien esta idea, ¿eh? A ver, aquí teníamos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a poner aquí otro pequeño marcador. Creo que era este punto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, correcto. Y ahora ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nos quedan 6 puntos nada más. Ya serían 7. Vamos por el octavo. Aquí, a ver que me voy de imagen. 9, 10, 11 y ahora ya hacemos el 12, el último. Pero vamos a hacer 12 más 1. Ya tendríamos la serie de 12 más 1, chicas, ¿eh? Entonces cogemos la cadenita de abajo y nuestro punto. Ahora sí que tenemos finalizada la base para nuestro trabajo, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con la vuelta 1. Sabéis, si me habéis visto en algún tutorial, que soy un poco adicta a los marcadores de vueltas, ¿eh? Porque normalmente cuando estoy tejiendo o haciendo algo, siempre me interrumpen. No sé si sabéis que además soy profesora de autoescuela y pues comparto las dos aficiones. Bueno, las dos aficiones. Mi profesión con la afición de tejer, ¿eh? Entonces, claro, entre práctica y práctica me pongo un ratito cuando termino y eso, y luego pues no sabemos por la vuelta que voy. Entonces, para no tener que estar contando las vueltas, a mí el marcador de vueltas me va estupendo. Y luego también hay estos otros que se le da aquí vueltita, y va moviéndose el numerito, pero estos no me gustan porque tengo que soltar las dos manos, tengo que dejar el tejido, la aguja. En cambio este sencillamente, ¿ves? Le damos aquí con el dedo, aquí le damos al botoncito y plas, plas, va cambiando. Y va, ya digo, estupendo, ¿eh? Me lo pongo aquí en el dedo y listo. Entonces vamos a pasar a la vuelta número 1. Entonces, para hacer la vuelta número 1, y vamos tejiendo así, vamos a hacer una cadena. Se me ha torcido esto. Ahora, mira, ¿veis? Se había revolucionado. Vamos a hacer una cadena de subida y vamos a dar la vuelta al tejido. Yo cuando empecé a hacer crochet no sabía hacia dónde dar la vuelta, si para acá, si para allá. Entonces, yo recomiendo que la vuelta la deis hacia la derecha, hacia las agujas del reloj, ¿eh? Porque si no,
queda girado, queda regirado el punto, o a mí eso por lo menos me parece. No sé si a vosotros os parece igual, ¿eh? A Patty me dice que le gustaría el crochet irlandés. Ah, pues mira, encantada. Pues, la verdad es que no es difícil, ¿eh? El crochet irlandés, lo que pasa es que se le dan muchas vueltas a la flor, a la aplicación, pues se van haciendo muchos rematitos, pero es fácil de trabajar, ¿eh? Ahora, aunque no es habitual, para este dibujo, aquí en el primer punto igualmente vamos a hacer un punto bajo, porque este punto bajo luego nos servirá de apoyo para finalizar la siguiente vuelta. Entonces, os recomiendo que hagáis este punto bajo para este trabajo, ¿eh? Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y nos vamos a dejar 4 sin tejer, o sea, sin coser. Vamos a saltar a la cadena número, vamos a saltar a la número 4, nos dejamos 3 puntos sin tejer, nos saltamos a la cuarta. O sea, 1, 2, 3, aquí en el cuarto cogiendo las 2 cadenitas, ¿eh? Pasamos la aguja y hacemos un punto bajo. Ahora, nuevamente vamos a hacer 4 cadenas sin tejer, o sea, perdón, 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Dejamos 3 sin tejer, 1, 2, 3, nos vamos al cuarto. Entonces, fijaros que cuando hago así, aquí el hilo como que se abre. Entonces, cuando hagáis esto, tirar un poquito, un pelín para cerrar el punto, ¿vale? Nuevamente, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 puntos. En el cuarto, punto bajo. Ahora quitaré el marcador, que lo puse solo para no contar varias veces, para nada más, Mira, si os fijáis, me cuesta un poco sacar, cuando hago la hebra, cuando voy a coger la hebra, me cuesta un poco sacar el punto. Por lo que os he comentado antes, que tendría que estar utilizando una aguja del 4 y no la tengo. El utilizar la del 3,5 cuesta un poquito más, porque es que la del 4,5 ya es demasiado, quedaría muy flojo, Ahora, teníamos aquí el punto, hacemos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 3, 1, 2, 3. En el cuarto hacemos nuestro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 sin tejer. En el cuarto, nuestro punto bajo. Entonces, ¿por qué el número de puntos necesarios para el motivo es de 12 puntos? Porque si os fijáis, cada arquito requiere 4 puntos y cada dibujo van a ser 3 arquitos. Por eso tenemos que ir empezando con... para hacer un dibujo necesitamos 12 puntos completos, Ahora nuevamente, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3 en el cuarto punto. Hacemos, a ver, no sé si he cogido las 2 hebritas o solo uno. 1, 2, 3, 4. Aquí, las 2 hebritas, porque si no se abre mucho el punto. Quitamos este marcador. Y como podéis observar, creo que he hecho un punto de más, pero no pasa nada porque luego lo podemos deshacer. Ahora, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. 1, 2, 3 en el cuarto. Punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto, hacemos punto bajo. Y listo. Esta vuelta ya la tenemos. Y este es el puntito que me sobra. ¿Os dais cuenta? Vale. Ahora vamos a ir a la vuelta número 2. Pues ponemos nuestro marcador en la vuelta número 2. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3, que sería lo normal para trabajar con punto alto, pero para retroceder, para hacer nuestro trabajo, vamos a hacer 2 cadenas más. 1 y 2. Entonces, ¿por qué lo hago antes de girar? Porque a mí me resulta más fácil. Mira, podía hacer perfectamente aquí una cadena para girar, ya llevo una, y luego hacer las 2 que me faltan para el punto alto,
1, 2, pero veis aquí ya me queda un torcido. ¿Os dais cuenta? Y ahora necesito las otras 2. 1, 2. Entonces yo tiendo a hacerlas antes de girar siempre. Son pequeños truquis que, bueno, están bien. A mí me gustan. Entonces, como aquí teníamos 5 cadenas de separación, en la tercera, o sea, en el punto central, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, tenemos dos opciones para hacerlo. El punto central sería, ¿veis? 1, 2, 3, aquí. Tenemos la opción de cogerlo así, girar, para coger los 2 hilitos, y aquí hacer el punto bajo, no deslizado, punto bajo, o directamente pinchando aquí desde atrás, porque claro, ahora estamos por la vuelta del revés. Haríamos 1, 2, 3, aquí, así, cogiendo las 2 hebritas, introducimos y sacamos. Y aquí hacemos el punto bajo. Como vosotros os vaya mejor. Yo tengo tendencia, la mano se me va a girar para buscar el punto, pero como vosotros os venga mejor, Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a trabajar con puntos altos. Entonces, podéis trabajar con puntos altos normales de una hebra y luego ir haciendo, o podéis trabajar con puntos altos dobles, echando 2 hebras a la aguja. Yo, como ese tejido ya queda grandecito, voy a hacer punto alto normal. Entonces, vamos en esta base de cadenas, que teníamos solo 5 cadenas, tenemos que hacer 8 puntos altos. 8, a ver, que me asegure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Entonces, como aquí no tenemos 8 cadenas, pues sencillo, vamos a trabajar en el arco directamente. Entonces, cogemos la hebra, introducimos directamente en el arco, y ya hacemos el punto alto, o sea, 2 puntos, 2 puntos. Si queréis que quede más largo, también podemos hacer un punto alto de 3 sacadas, que creo que es lo que voy a hacer. Entonces, cogemos una hebra igual, introducimos, pero primero saco un punto, luego 2 y luego 2. Y así queda un poquito más alto. Llevamos 1. Ahora vamos a ir contando. 2, 3. Si voy muy rápido, decírmelo, 4, 5, 6, 7 y 8, y caben perfectamente. No quedan ni flojas ni apretadas. Y además ya rematamos también este arco. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir directamente al centro del siguiente arco, que podéis contar el punto, 1, 2, 3, o sencillamente hacéis así y el punto ya se os va a la mano. Entonces, aquí sí que no hacemos en el centro, ¿vale? Para que nos quede bien, lo que hacemos es, ¿ves? Mi mano se va aquí, ¿os dais cuenta? Se va a este lado, A ver, que me cuesta un poquito, porque tengo la cámara en medio, y hacemos punto bajo. Ahora, nuevamente, cogemos hebra en la aguja y nos vamos a ir al siguiente arco. Este dejarnos aquí un arco sin hacer nada, que solo hacemos el punto bajo, es para asentar lo que es el punto alto del arco anterior. Necesitamos este margen para ir asentando el punto alto, para darle un apoyo, porque si aquí hiciéramos otro arco directamente, esto quedaría boleado, quedaría haciendo ondas, chicas. Entonces cogemos hebra y en el próximo arco, igual, nuevamente hacemos los... no, espera, perdón, que tenemos que hacer cadenas, que se me había olvidado. Tenemos que hacer aquí 5 cadenas. Será 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nos vamos al siguiente arco. Y aquí hacemos punto bajo. Porque este arco de aquí lo necesitamos para el apoyo para la vuelta siguiente. No vamos a hacer solo abanico, sino que aquí necesitamos un apoyo. Ahora sí, ahora cogemos hebra y en el siguiente arco hacemos los 8 puntos altos. Será 1. En el siguiente 2, siguiente 3, siguiente será 4, a ver que me salgo de foco, 4, vamos por el quinto,
6. A ver, el hilo que es, hay que aflojarlo un poquito, si no va tirando de la mano y da un coraje, de verdad. 7 y 8 creo, ahora los contaré. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Pues nuevamente nos vamos al centro del arco siguiente y hacemos nuestro punto. Quería comentaros una cosa con respecto al tema de los puntos y de la aguja. Hay personas como yo que hacemos así con la aguja y echamos la aguja por detrás de la hebra y nos la traemos hacia adelante. Hay otras personas que meten la aguja, pero la aguja la pasan así por la hebra y la llevan hacia adelante. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que hace esa segunda acción, que tenga en cuenta que el punto se le va a apretar más de lo normal. Yo esta forma de tejer, haciendo el gesto de llevar la aguja hacia atrás, lo hago para los amigurumis, para que no me queden agujeritos y luego se salga el relleno. Pero lo que es en el tejer normal, hago así, con la aguja por detrás y me llevo el hilo hacia adelante. Es para que no se me apriete el punto. Porque si lo hacemos del revés, se aprieta muchísimo, de verdad. A ver, que cada uno, lo que he dicho antes, cada uno pues tiene sus costumbres a la hora de tejer. Pero yo os lo comento más que nada para que lo tengáis en cuenta, chicas? Vale, ahora hacemos igual que aquí. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos al punto central, que sería este de aquí, y hacemos nuestro punto bajo, tensando luego un poquito para que quede cerrado, y nuevamente abanicos. Cogemos la hebra, un punto alto de 3 sacadas estoy haciendo, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, la lana, 5, 6, 7, y ahora aquí ya la 8. Y ahora nos vamos al centro, vamos a contarlas, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Nos vamos al centro del siguiente arco. Aquí. ¿Ves cómo así me cuesta? En cambio, así le doy la vueltita y me es más fácil. Eso ya, como a cada una le vaya mejor. Ahora, ¿qué pasa? Uy, me he quedado aquí, en medio de un arco y no sé qué hacer. Pues muy sencillo, vamos a hacer un punto alto para unirnos al inicio de la vuelta anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hacemos 2 cadenas de separación para dar altura, cogemos la hebra y nos venimos aquí, al último punto de subida de la vuelta anterior. Y aquí hacemos igualmente nuestro punto alto de 3 sacadas, porque todos los arcos le hemos ido dando puntos altos de 3 sacadas. Y así nos queda el remate recto y sin ningún problema, ¿vale? A ver, me dice Pati, yo lo estoy haciendo así y no se aprieta. Yo, cariño, es que se me aprieta, o sea, tengo tendencia a apretar. No sé si es que me pongo muy eufórica y aprieto mucho. Y además normalmente siempre tengo que ir utilizando aguja un pelín más grande porque se me aprieta el punto, las manos se me agarrotan y se me aprieta. Y cuando lo hago así, con la hebra, que lo hago así para atrás, pues más todavía. Por eso lo utilizo solo para los amigurumis. Pero si a ti no se te aprieta, estupendo. Venga, pues ahora vamos a empezar con la vuelta número 3. La vuelta número 3 es muy facilita, chicas. Entonces, tenemos que dar una cadena de subida para dar la vuelta, ¿vale? Y nuevamente aquí igualmente hacemos un punto bajo. Ahora, aquí estábamos trabajando con 8 puntos altos en la base. Pues nuevamente vamos a hacer 8 puntos altos, pero con una diferencia. Ahora os lo enseño. Entonces, cogemos la hebra, nos venimos aquí a coger los 2 puntitos, los 2 hilitos del punto anterior y hacemos nuestro punto alto de 3 sacadas, pero antes de hacer el siguiente punto vamos a hacer un picot.
Entonces, para hacer un picot se hace 1, 2, 3 cadenitas al aire. Nos venimos aquí a la base, que está el hilo de la cadenita y el hilo de la base. Cogemos estos dos hilitos, cogemos el hilo, lo sacamos y lo deslizamos. Sin coger hebra, directamente ¡chuf!, lo deslizamos al arito anterior. Ahora vamos a hacer nuevamente otro punto alto. Cogemos la hebra, bajamos al punto anterior y 1, 2 y 3 y vamos a hacer otro picot. O sea que 1, 2, 3 cadenas al aire, cogemos estas dos hebritas de aquí, y hacemos nuestro picot. Sacamos la hebra y deslizamos. Nuevamente cargamos la aguja y 1, 2 y 3, hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 cadenas y hacemos nuestro picot. Venimos aquí y aquí, deslizamos y vamos haciendo así nuestros picots encima de cada uno de los puntos altos. Nuevamente cargamos la aguja, nos venimos a las dos cadenitas del punto siguiente, hacemos 3 sacadas, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y nuestro picot. Deslizamos y listo. Otra vez cargamos la aguja, aflojamos aquí la lana que nos molesta. Y 1, 2 y 3 y nuestro picot. 1, 2, 3 cadenas al aire. Cogemos esta hebrita y la del punto de abajo, la sacamos, la deslizamos y listo. Nuevamente hacemos el punto alto como en la vuelta anterior, 3 cadenitas, 1, 2, 3, cogemos esta hebrita y esta, y plas, lo deslizamos, otro punto alto. Y ahora tenemos que irlos contando, no nos vayamos a ir a tejer a la vuelta siguiente. 1, 2 y 3, cogemos las dos hebritas, sacamos la hebra, deslizamos y ya está. Y ahora nos queda aquí 1, 2 y 3. Y ahora aquí en el último no tenemos que hacer picote. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 picotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? En el último no hacemos picote, para que queden los picots en el centrito. Ahora nos vamos a ir directamente al centro de este aro que hicimos antes. Nos vamos al centro con un punto bajo. A ver, que se me ha quedado la hebrita abierta. Y cerramos. Si os fijáis, este algodón apenas se deshilacha ni se abre. Por eso me gusta mucho, Bueno, ahora vamos nuevamente ya de forma directa, sin cadenas de separación ni nada, a seguir haciendo en el siguiente abanico los puntos altos con los picots. Entonces cogemos hebra, nos vamos al primer punto, que no es aquí, Esto forma parte del arco de la vuelta anterior. Es aquí. Entonces, hacemos el punto alto y ahora nuestro picot. 1, 2 y 3 y hacemos las dos hebritas. Sacamos la hebra, sacamos la hebra, deslizamos y listo. Cargamos la aguja y ahora voy a acelerar un poquito. A 3 cadenas, 1, 2 y 3 y nuestro picot. Nos venimos para acá. Pues no sé, chicas, ¿qué os está pareciendo? ¿Os va gustando? ¿Creéis que voy muy rápido? ¿No? Decidme algo. ¿Os habéis quedado muy calladitas? 1, 2 y 3. No paro de hablar aquí yo sola. Venga, cogemos hebra, nos vamos al siguiente punto. 1, 2 y 3 y nuestro picot. 1, 2, 3 cadenas. Cogemos aquí las dos hebritas, deslizamos y ya tenemos otro picot. Nuevamente cogemos hebra. 1, a ver, 2 y 3, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y nuestro picot. Ahora, nuevamente, cogemos, hacemos 1, 2, 3, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y nuestro picot. Así.
Cogemos la hebra y ahora contaremos los picots que tenemos, que creo que me falta este. 1, 2 y 3 y nuestro picot. O sea, máximo los 7 picots. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ya tenemos los 7. Ahora nos vamos directamente al centro del arco de la vuelta anterior y hacemos aquí un punto bajo. Cogemos la hebra y volvemos a hacer los puntos de este último arco, ¿eh? Entonces, nos venimos aquí al punto alto y hacemos 1, 2, 3 y nuestro picot, 1, 2, 3 cadenitas y el picot. Aquí se me ha deshecho el hilo un poco. Pues lo deshacemos porque si no luego queda feo. Aquí. Cogemos hebra y nos vamos al siguiente punto alto. Y hacemos nuestro picot. 1, 2, 3 y nuestro picot. Nuevamente cogemos hebra, nos vamos al siguiente punto. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. Y nuestro picot. Realmente, no sé si os parece fácil, difícil, porque no me decís nada, chicas. A ver, voy a actualizar la página del portátil, a ver si actualizando la página se ve mejor esto. Entonces, seguimos con el punto. 1, 2, 3, 3 cadenitas para nuestro picot y hacemos nuestro picot. Aquí. Cogemos la hebra. 1, 2 y 3, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y nuestro picot. Sacamos la hebra y deslizamos otra vez. Hacemos el punto alto de 3 sacadas, chicas. A ver, una sacada, 2, 3 sacadas, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y nuestro picot. Aquí. Y a ver, creo que nos queda solo una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, una nada más. Ya se ve aquí que solo falta una. Y nuestro picot. 1, 2 y 3. Y nuestro picot. Aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picots. Por tanto, me falta aquí el punto. El punto alto, ¿eh? Será 1, 2 y 3 nuestro punto alto. ¿Vale, chicas? Venga, pues ahora, ¿cómo terminamos esta vuelta? La vuelta número 3. ¿Cómo la terminamos? Bueno, pues entonces, a ver, tenemos la vuelta 1, la 2, la 3. Directamente aquí, en el tercer punto de subida, o sea, 1, 2, 3, introducimos y hacemos un punto bajo. Acordaros que en esta vuelta anterior habíamos subido con 3 cadenas más 2 de margen. Pues eso es para esto, para tener el margen para iniciar la siguiente vuelta. Entonces, teóricamente, este dibujo ya está listo, ya se ha terminado. Ahora, para hacer la labor tenemos que preparar la siguiente vuelta. Entonces, ¿cómo preparamos la siguiente vuelta? Que sería la vuelta número 4. Pues hacemos 3 cadenas de subida. 1, 2, 3 cadenas de subida. A ver, que me pierdo. 1, 2, 3, la 4, sí. Y luego también empezamos ya con los arcos. O sea que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para los arcos. Acordaros que aquí íbamos haciendo los arcos de 5 en 5. Pues aquí hacemos lo mismo. Hacemos las 3 cadenas de subida del punto alto, más luego hacemos las cadenas para el primer arco. Igual que aquí teníamos un arco, aquí nos tiene que quedar un arco. O sea, 3 más 5 para el arco. Digo 3 más 5 porque luego aquí en este tercer punto será donde acabaremos. Pongo un marcador, pero no hace falta, ¿eh? Aquí, ¡ay! Que no se me cierra. Ahora, aquí será donde finalicemos luego la vuelta siguiente, ¿eh? De ahí la importancia. Venga, pues hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos la labor y ahora nos vamos a ir al picot número 3. Entonces, 1, 2, 3. Aquí en este picot vamos a hacer un punto bajo. Entonces, os venís por aquí en medio, o bien cogéis la brita de aquí atrás, que a mí me gusta más.
No sé si se ve claro, claro. Aquí detrás se forma como una hebrita. Entonces a mí me gusta coger la hebrita de aquí detrás, porque así queda el picote entero y no se deshace. Y aquí vamos a hacer, a ver si me deja ahora. ¿Ves que se ha abierto el hilo aquí? Cogemos todo el hilo completo, así. Y hacemos un punto bajo. Ahora nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejamos un picot por medio y nos vamos al siguiente. Ahora igual cogemos aquí este hilito y hacemos nuestro punto bajo. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora nos vamos a ir directamente aquí, al centro de aquí, con un punto alto. O sea, que cogemos hebra, nos venimos aquí abajo, a este punto, y hacemos el punto alto de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Y así le damos altura a este espacio. Ahora, pues 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Si os fijáis, aquí nos hemos dejado 2 picots sin nada. Pues aquí hacemos lo mismo. 1, 2 picot, al tercero nos vamos. Nos vamos al tercero y aquí hacemos nuestro punto bajo. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí nos habíamos dejado, ahora aquí habíamos dejado 1. Pues aquí hacemos lo mismo. Nos dejamos 1. Este no, en el siguiente será donde hacemos nuestro punto bajo para anclar este arco de cadenas. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y ahora ya dejamos los 2 de la esquina, nuevamente punto alto aquí en el centro de la base. Entonces, aquí hay un hilito. Espérate que lo deshago y así mejor. 1, 2 y 3. Entonces, fijaros si tenía importancia. Ahí, que me estoy peleando. Tanto que decía que este algodón no se abre y ahora se me va a abrir. Eso por hablar. 1, 2 y 3. Listo. Fijaros si tenía importancia el arco que al principio me quería dejar sin hacer. Nos sirve de apoyo para el abanico y para el inicio de la vuelta siguiente, de la vuelta de inicio. A ver, que Elsa Domínguez, no sé si... que está siguiendo la muestra, ¡bravo! ¡Qué bueno! Muchas gracias por enseñármelo. ¡Qué bueno! Me encanta. ¡Qué chulo! Muchas gracias. Verán, ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Igual, nos saltamos los 2 primeros, nos vamos al tercero. Aquí. Y hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos uno y nos vamos al otro. ¡Qué gracia me ha hecho! Hola, ¿qué tal, Jerónima? Encantada. Hola, Silvia. Silvia Medina, encantada. Mira, ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a finalizar. ¿Cómo? Pues con un punto alto uniéndolo aquí. Cogemos la hebra y nos vamos aquí al punto de base. Fijaros, que está bien marcadito. Por eso cuando damos la vuelta hacemos ese punto bajo, para que ya nos quede de base para tejer aquí el final. Entonces hacemos 1, 2 y 3. Y ahora, ¿qué nos tocará? Pues como en la vuelta número 2 del principio de la labor. O sea que se va a ir repitiendo. Realmente son 3 vueltas. La vuelta de arcos, la vuelta de los 8 puntos altos en el arco y luego un arquito de 5 y luego la vuelta de los puntos altos con el picot. Es fácil, fácil, fácil y queda chula. Entonces, para la siguiente vuelta, pues tenemos que subir con los 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora pues 2 de margen para girar. Acordaros que es lo que hicimos antes. Le damos la vuelta a la labor y nos vamos al centro del primer arco y hacemos nuestro primer punto bajo aquí. Aquí en el centro. Ahora cogemos hebra y nos vamos al siguiente arco y hacemos nuestros 8 puntos altos. Será, a ver...
1. Ahora ya puedo ir un poquito más rápido. 2. Ahora vamos por el tercero. 3. 4. Vamos por el quinto. Sexto. Séptimo. Y octavo ahora. El octavo punto alto. Pues me encanta tejer, sobre todo crochet, porque todo el rato tienes que estar contando puntos y así pues te olvidas de muchas cosas mientras que estás contando puntos y te relajas. ¿Eh? Ahora, ¿qué hacemos? Pues nos vamos al siguiente arco en el centro, a ver si me deja, y hacemos nuestro punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al siguiente arco, aquí, punto bajo y ahora ya los puntos altos. Entonces iremos montando abanicos sobre abanicos, uno sobre el otro, ¿eh? Por tanto, echamos hebra a la aguja y aquí nuestros 8 puntos altos de 3 sacadas. 1, 2, 3, 4, 5, aflojamos la lanita, empieza a tirar, 5, 6, vamos por la 7 y la octava. Ok. Ahora nos vamos al centro del siguiente arco y punto bajo. Y nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y a ver que se me escapa. Ya me suda la mano un poquito y no me deja que deslice el tejido. Nos vamos ahora sí aquí al centro de la siguiente arco. Punto bajo y ahora vamos a hacer nuevamente el arco. A ver que no me haya despistado. No, perfecto. Cogemos la hebra y los puntos altos. 1, 2, 3. No sé si a medio tutorial se va añadiendo personas, si me lo vais diciendo, porque claro, yo aquí un poco ya he puesto el turbo. Y lo mismo tengo que ir más despacito, pero no os asustéis que al principio iba más lento, ¿eh? 1, 2, 3, llevamos 3, sí, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo punto alto dentro del arco. Y ahora volvemos a hacer lo mismo que antes. Nos vamos al punto central, hacemos nuestro punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenitas, 2 cadenitas al aire, 1, 2, y ahora aquí para darle altura vamos a hacer punto alto, ¿veis? En el tercer punto de subida de la cadena, dejando aquí las 2 de margen, que es lo que os decía antes, de que eran 3 más 5, porque nos servía de apoyo para finalizar la vuelta siguiente. Entonces, escogemos aquí las 2 hebritas y hacemos nuestro punto alto, igual de 3 sacadas, porque estamos trabajando con 3 sacadas. Y veis, así luego ya pues queda recto el trabajo. Ese torcido de aquí, para las que no vieron el inicio del trabajo, es porque hice un punto de más. Y fíjate, va quedando lindo. Venga, pues vamos a hacer los picots. Y llevamos casi que una horita. Bueno, terminamos estos picots. Y en todo caso aplazaremos lo que es la explicación de cómo hacer los canesuts y eso en el próximo tutorial, si os parece. A ver, entonces, ahora vamos a subir a hacer la vuelta de los picots. Para hacer las vueltas de los picots hacemos una cadena, damos la vuelta y aquí mismo, en el inicio, el punto bajo, que nos servirá de apoyo luego para la vuelta siguiente. Ahora, de forma directa ya, vamos a hacer el punto alto en el siguiente punto, en el abanico.
Cogemos la hebra, nos vamos al punto alto, hacemos nuestro punto alto. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas y nuestro picot. Cogemos los dos hilitos de aquí, el de la cadena y el de abajo, y aquí hacemos un punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto alto, hacemos 1, 2, 3, las 3 cadenas, 2, 3 cadenas y nuestro picot. Cogemos los dos hilitos, sacamos la hebra y nos deslizamos. Cargamos la aguja. Hacemos los puntos altos, el punto alto, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, nuestro picot. Sacamos la hebra y nos deslizamos. Cargamos la aguja. Y así es todo el rato. No me digáis, ahora lo veremos, que es una labor que tiene tan solo realmente 3 vueltas diferentes de trabajo, que además son muy fáciles y va a quedar un tejido precioso. 1, 2, 3 cadenas, cogemos las 2 hebritas y hacemos nuestro picot. A ver, que aflojemos. Hola Yolanda, encantada. ¿Te gusta? A ver, a Daniela Mostajo. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias que te guste. Sí, es muy importante para mí o para las personas que hacemos estas cosas que nos digan, ojo, tanto si les gusta como si no, porque también hay que adaptarse a los gustos de vosotras, que en este caso sois las importantes, porque os tiene que gustar a vosotras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta un picot. Acordaros que son 7 picots. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Yo esta muestra la escogí yo porque no sabía qué haceros, pero que me tenéis que dar ideas. Y ahora hacemos el último punto alto para rematar. Ahora nos vamos al centro del siguiente arco. Y aquí hacemos un punto bajo en el arco que hemos hecho antes. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos directamente a los puntos altos del siguiente arco. En el primer punto hacemos el picot. 1, 2, 3 y aquí nuestro picot. Ahora, punto alto. 1, 2 y 3, 3 cadenitas y nuestro picot. Pues mañana, chicas, me toca hacer exámenes de circulación y me toca madrugar más que de costumbre porque tenemos los exámenes de circulación a las 8 de la mañana, o sea que eso significa que me tengo que levantar a las 5, máximo 5 y cuarto, porque si no, pues llego tarde a donde tenemos que ir para hacer los exámenes los chicos. O sea que imaginar. Y claro, como tengo un hábito de sueño, pues hasta las 12 o más no me duermo. Y los días de examen, la verdad es que siempre estoy zombie. Ahora que me cambian las horas de sueño, porque además me encanta dormir. Duermo más que las mantas, de verdad. Cuando era jovencita me decían, no te preocupes, cuando seas mayor ya no tendrás tanto sueño, dormirás menos horas. Pero qué va, hijas mías, yo tengo 53 años, que los hice en el mes de febrero, y me encanta dormir igual que cuando tenía 14. No sé si a vosotros os pasa. Y además, como claro, tenemos tantas cosas en la cabeza cuando nos vamos a la cama por la noche, pues no me puedo dormir. Me cuesta dormir y luego hay que madrugar pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuestro punto alto. O sea que ahí estamos. A ver, ahora nos vamos al centro del siguiente arco de puntos de cadenas y ahora directamente a nuestros puntos altos. No me diréis que no es facilito, Cogemos la hebra para cargar la aguja. 1, 2, 3 y nuestro picot. 1, 2, 3 cadenas y nuestro picot. Cargamos la aguja y nuevamente nuestros puntos altos con los 7 picots. 1, 2 y 3. Ay, que me voy de enfoque. Que me voy moviendo poquito a poco y me voy saliendo de la cámara.
Venga, hebra. 1, 2 y 3, 3 cadenas. Me está cogiendo tortícolis de tener la cabeza girada, porque yo no me acostumbro a ver la imagen por la cámara. Y voy girando la cabeza y al final cojo tortícolis. 1, 2 y 3 y hacemos nuestro picot. Aquí no sé qué he hecho. Ah, no, está bien, que parece una cosa rara. Porque cuando me pongo a hablar me despisto. Venga, aquí. 1, 2 y 3, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y nuestro picot. Ahí estamos. Venga, cogemos hebra, nos vamos al siguiente punto. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenitas y nuestro picot. Y creo que ya es el último picot. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me falta uno. Pues venga, vamos a hacer este picot. 1, 2, 3, 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y nuestro picot. Y ahora ya pues el último punto bajo, porque tenemos 8 puntos en la base. Y aquí nuestro punto alto. 1, 2, 3. Y ahora ya tenemos que rematar la vuelta. ¿Cómo la rematamos? Pues nos vamos directamente aquí al centro. Dejamos 3 cadenas de subida. 1, 2, 3 y aquí. Y hacemos nuestro punto bajo. En este caso, como yo ya es el último punto que voy a hacer un punto deslizado. Y aflojamos el hilo para que veamos cómo nos está quedando. Ahora, yo creo que esto con un hilo finito, si queréis hacer algo para una bebita, queda de maravilla. Y no me digáis que no, para una falda, aquí hacemos unos cuantos puntos más altos, ¿vale? Luego lo hacemos en redondo, le ponemos un forro debajo y queda precioso. Se puede hacer una falda tanto larga como corta. ¿Qué me decís? ¿Qué os parece? ¿Qué haríais con esta muestra tan linda? Pero sobre todo eso, yo recomendación, si es para una niña pequeñita, un hilo finito, un hilo finito para que quede el dibujito más pequeño. Ahora, si ya es una niñita pues de 3, 4, 5 años, pues ya podemos hacerle este tamaño. Le podemos hacer un top, un suéter divino, precioso. No me digáis que no. Bueno, chicas, pues si os parece, mira, ya son aquí en España las 8:15. Yo creo que la muestra la podéis hacer con las explicaciones que he dado. Os agradecería muchísimo que me dejarais en mi perfil de Facebook como tarea que me habéis tejido la muestra para que así vea que realmente me hacéis un poquito de caso, me queréis un poquito y la vais a hacer, y así me dais pues una pequeña alegría. Y dejarme también vuestros comentarios, insisto, de lo que os gustaría que hiciéramos, del crochet irlandés o las cosas que os guste. Entonces, se me olvidaba, estas son las únicas 3 vueltas que hay que hacer, ¿de acuerdo, amigas? Primero, la vuelta de arcos, luego hacemos la primera vuelta de abanicos, que hacemos los 8 puntos dentro del arco, 5 cadenas, hacemos un arco en vacío y así vamos haciendo. Y luego la vuelta de los picots. Nuevamente empezamos. O sea, son 3 vueltas nada más, 3 vueltas nada más. Igualmente, quien quiera que me pida el patrón y os lo envío. Os envío el patrón y listo, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Luego también, no sé el tiempo que dejaré el vídeo, el directo aquí en el perfil de Facebook. Seguramente pasados unos días, una semana o 2 semanas, lo pasaré luego a mi canal de YouTube. Que acordaros que allí también, para las que empezáis, tenéis unos vídeos muy buenos, creo que son muy buenos, modestia aparte, para las principiantes, que enseño muchos trucos para finalizar bien los tejidos, cómo hacer los puntos, y que creo que os pueden interesar. Entonces no dudéis en visitar el canal de YouTube, amigas. Y también recordaros que lunes, miércoles y viernes haré los directos en Twitch, que estáis invitadas. Me encantaría mucho que nos encontráramos allá.
Y luego los martes y los jueves haré los directos aquí en Facebook. Si vosotras queréis que los haga, claro. ¿Eh? Pues nada, chicas, a ver, que voy a cambiar la cámara y así os saludo mirándoos yo, que si no siempre corto ahí sin mirar y sin nada. ¿Eh? Pues bueno, chicas, pues un abrazo muy grande, espero que os haya gustado. Perdonadme si a alguno no os he saludado, por favor. Y besazos, espero que os haya gustado y un abrazo. Venga, hasta el próximo día, encantada.